Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Amén. Características y juicio de los falsos maestros. Estaremos abarcando todos esos versículos que leímos, desde el 1 hasta el 13. Bien. El apóstol Pedro comienza un nuevo capítulo con un conector interesante. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Pero. Esa palabra, hermano, está ahí no porque sí. Ese pero es un fuerte contraste con todo lo que ha estado venido diciendo. ¿Qué vimos antecito? Usted puede mirar antecito qué es lo que está diciendo. Dice que tenemos la palabra profética más segura, que los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él mismo había hablado de lo que había visto y oído en la transfiguración de Cristo, ¿sí? O sea, ese pero es un contraste entre la fidedignidad de los apóstoles y de los profetas versus lo que va a seguir. Pero habían apóstoles, habían profetas genuinos, pero, ¿sí? Ese pero es muy importante en este pasaje. Hasta este punto hemos estado estudiando las cartas y hemos visto insinuaciones de Pedro en contra de los falsos maestros. Pero a partir de este capítulo empieza a atacarlos directamente, escuetamente, solemnemente. Los pone al descubierto, nos advierte de ellos y cuenta el juicio que los espera a ellos y a sus seguidores. ¿Sí? Estaremos estudiando esta enseñanza en 2 puntos. Primer punto, una descripción introductoria. Veremos versículos del 1 al 3 y luego estaré mirando otros de los que leímos ahorita, del 10 al 13. Y el segundo punto vamos a titularlo: el castigo que les aguarda. Y veremos allá los otros versículos
que hagan falta de esta sección. Bueno, comencemos. Primer punto, una descripción introductoria en general. Versículos del 1 al 3. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Hay un contraste, hermanos, como les estaba diciendo, muy fuerte entre el propio testimonio de Pedro y de los profetas versus lo que enseñan los falsos maestros. Hay una diferencia grande en mensaje, en integridad, en carácter, mejor dicho. Y en este capítulo Él nos lo va a mostrar. Los farsantes, los falsos maestros, no son un problema nuevo en la historia de la redención. Ya desde el Antiguo Testamento, usted que ha leído la Biblia sabe que habían falsos profetas desde antiguo. De hecho, habían más falsos profetas que profetas genuinos. Más profetas falsos habían que profetas genuinos. ¿Y de dónde salían? Del mismo pueblo de Israel. Entonces, este problema que Pedro va a hablarnos en esta ocasión no es un problema nuevo. Es algo con lo que la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento ha tenido que lidiar, hermanos, por los siglos. Anote esos textos: Deuteronomio 13, se lo recomiendo que lo lea en la casa, Deuteronomio 13, y Deuteronomio 18, 20 al 22. En esos textos usted puede ver que Dios había advertido a Israel que de entre ellos mismos iban a surgir falsos profetas, soñadores de sueños, gente que habla que tiene visiones, gente que decía que Dios le había hablado. Bueno, el Señor les advierte a Israel que eso es lo que iba a aparecer. Y Dios dice: los voy a usar para probar si ustedes van a andar en mis leyes o no. Claro, porque ese tipo de profetas, disimuladamente, como dice Pedro, encubiertamente, van alejando a la gente de las verdades del Evangelio al punto de que cuando por fin escuchan un mensaje realmente bíblico, les va a parecer raro. ¿Bien? Entonces dense cuenta, los falsos profetas sirvieron antes y sirven todavía para una manera de probarnos si obedecemos a Dios en su palabra o no. ¿Sí? ¿Cómo los describe el apóstol? En el versículo 1 dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Bueno, eso es lo que hace un falso maestro. ¿Sí? Aparecen de la misma iglesia, o sea, así como los falsos profetas surgían de Israel, los falsos maestros, ¿de dónde salen? De la misma iglesia. Porque mire, dice, los falsos profetas, ¿dónde salían? Dice, entre el pueblo, en el 1. Y dice, como habrá entre ustedes. ¿Sí? ¿De dónde salen los falsos maestros? Entre ustedes. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Ven? O sea, no vienen de gente extraña que viene de afuera hacia adentro, no, son desde dentro. Gente que profesa ser cristiana, que dice ser creyente, que tiene años en el Evangelio, supuestamente. Bueno, de ese tipo de personas van a surgir estos falsos maestros. ¿Y qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente, ¿sí? Son apóstatas, gente que se aparta de las verdades bíblicas y empiezan a traer sus propias opiniones al Evangelio, ¿sí? El Señor Jesús ya nos había advertido de estas personas. Mateo 24, ¿se acuerdan? Mateo 24, 4, se los leo, dice: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. El Señor ya lo había advertido y Pedro vuelve y habla en el mismo sentido para volvernos a advertir. No se dejen engañar. Dice primera de Juan 4:1: prueben los espíritus, porque no todo el que dice que es de Dios realmente es de Dios. ¿Y cómo sabemos? Bueno, escuchemos qué creen, qué enseñan. Con solo escuchar lo que enseñan, ya uno se da cuenta que son falsos maestros. Hechos 20:29, si quieren leerlo. Hechos 20:29. Es una advertencia solemne también. Dice Pablo: yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, lo mismo que dice Pedro, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras ellos mismos discípulos. ¿De dónde salen entonces los falsos maestros? De nosotros mismos. Puede ser de membresías, pueden ser pastores que un día eran sanos y se volvieron herejes. En fin. Son personas que se dedican a presentar falsas doctrinas. ¿Y cómo las introducen? Dice, encubiertos, o sea, tramposos, disimulados, ¿sí? Sutiles, nadie se da cuenta. Nadie que no tenga discernimiento bíblico y teológico no se da cuenta. Si usted, eso es lo importante de que usted conozca la palabra e incluso que tenga conocimiento teológico, porque así no va a ser tan ingenuo frente a enseñanzas que vengan de una persona. Estas herejías que dice que son destructoras, o sea, hagan de cuenta un ejército enemigo que coloca minas antipersona. Las introducen encubiertamente, nadie se da cuenta y pueden destruir el rebaño. Eso hacen los falsos maestros. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué clase de enseñanza puede ser catalogada como herejía destructora? ¿Qué es eso? Bueno, esas herejías destructoras, de acuerdo al contexto que estamos viendo, entendemos que son doctrinas sutiles, parecen inofensivas, bien intencionadas, pero tienden a contradecir los pilares fundamentales de la fe. ¿Cuáles son? Mencionemos algunos. La deidad de Cristo. ¿Lo hemos probado sí o no a lo largo de toda la carta de Pedro? Sí. Pedro ha enseñado que el Señor Jesús es Dios, Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, igual a Dios Padre. ¿Qué más dice? La obra de Cristo, su obra expiatoria. ¿Qué otra cosa es fundamental en la fe? Que Cristo va a volver, la segunda venida. ¿Sí? ¿Qué más es fundamental? La inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. ¿Sí? Bueno, los falsos maestros van a contradecir eso. Van a decir que Cristo es Dios pero de menor categoría. Van a decir que la obra de la cruz de Jesús sirve para otras cosas, de pronto para echar malas energías o para echar demonios, pero que la sangre de Cristo es solo para esas cosas, imagínense. Van a decir que la Biblia tiene errores, o que Cristo no va a volver, o que la Biblia tiene equivocaciones. Bueno, ese es el lenguaje de los falsos maestros. Quizás no van a ser tan directos porque van a ser descubiertos, van a ser disimulados, van a decir cosas sencillas que la gente va a pasar desapercibidas. Pero hay una señal. No solamente es lo que enseñan, sino hay otra señal que los pone en descubierto. Miren uno otra vez. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y qué más? Negarán al Señor que los rescató. Esa es otra manera de pillar cuando hay un falso maestro. Pedro nos deja una señal de advertencia evidente a nuestros ojos para darnos cuenta. Los falsos maestros niegan al Señor que los rescató. ¿Sí? Así como hacía el apóstol Pedro una vez, ¿no? Hizo una vez cuando pecó. Dijo que él no conocía a ese. Y juraba, y bueno, los falsos maestros tienen eso por deporte. Pedro lloró amargamente y se arrepintió, pero los falsos maestros no. Es su estilo de vida. Niegan al Señor significa también que ellos tienden a mermar la gloria de Dios en la obra de salvación. Ellos dicen, no, es que Dios salva, pero uno también tiene que dar su parte, uno tiene que aportar su porcentaje de colaboración ahí, ¿sí? Entonces disminuyen la gloria
de Dios en la salvación, menosprecian el señorío soberano de Cristo, hablan de Jesús no como el Señor de señores, sino como un maestro, ¿sí? Restan la eficacia de la redención de Cristo, o sea, Cristo murió en la cruz y bueno, fue porque no le entendieron su mensaje, pero es una muerte más. Impresionante. Bueno, todas esas cosas son detalles que no podemos pasar por alto y deberíamos darnos cuenta que estaríamos frente a un falso maestro. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de un falso maestro? Miren las características que hemos visto. Introducen herejías, niegan al Señor, pero al final, ¿qué dice? Atraen sobre sí mismos destrucción repentina, cuando dice que niegan al Señor que los rescató. Eso es una tercera característica. O sea, lo más impactante, irónico, cínico de un falso maestro es que aunque ellos rechazan los pilares doctrinales, se siguen identificando como cristianos. O sea, ellos niegan las verdades de la fe, viven una vida que no es coherente con el Evangelio, pero siguen diciendo que son cristianos. Porque dice, al Señor que los rescató, o sea, todavía siguen diciendo que Cristo murió por ellos, que Cristo los rescató a ellos. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de personas intentan disimular su podrido corazón con un lenguaje religioso. Hablan en términos que un cristiano pues no siente ningún temor de estar con él, pero su estilo de vida, su testimonio de vida demuestra que son inconversos, ¿sí? Niegan al Señor que los rescató. Ahora miremos el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Una palabra difícil, disolución. ¿Qué es disolución? Bueno, la palabra disolución significa sensualidad. Significa conducta indecente, abominable, inmoral. O sea, estos falsos maestros tienen otra característica. Cuarta característica de un falso maestro: tienen muchos seguidores. Muchos seguidores son los que se jactan de que sus denominaciones, son llenas de multitudes. Claro, porque es que ellos hablan lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Disoluciones, es decir, que se les aplauda su forma de vivir, que no se les diga que deben arrepentirse o que la Biblia demanda santidad. La gente quiere escuchar eso, por eso dice que les gustan sus disoluciones. O sea, Pedro acá con voz profética está declarando que muchos de los que son parte de la iglesia visible van a terminar siguiendo a falsos maestros, porque preferirán ir tras aquellos que les aplaudan o que les complazcan su forma de vivir. Ahí podemos conocer personas que rehuyen de iglesias bíblicas porque las iglesias bíblicas practican disciplina eclesiástica, por ejemplo. Personas que rehuyen de la amonestación del hermano, le sacan el cuerpo al hermano porque saben que el hermano le va a hablar bíblicamente, con amor, que está en pecado y que debe arrepentirse. Entonces esa persona rehuye. El falso maestro hace eso, o los que siguen falsos maestros hacen eso. ¿Qué más? ¿O qué ocasiona esto, hermano? Versículo 2 dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, eso es una consecuencia muy triste, ¿saben? Ese tipo de cristianos que dicen que son cristianos, pero su vida es inmoral, están en unión libre, son personas mentirosas o no pagan sus deudas. Esas personas que tienen una vida doble de chismes, mejor dicho, una vida completamente antibíblica, pero siguen diciendo que son cristianos. Ellos son los que más descrédito traen al Evangelio. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Por causa de ellos, el camino es blasfemado. Llegamos a la sierra, no pasa nada. Por causa de estas personas, el camino es blasfemado.
es decir, denigrado, calumniado, porque las personas no van a decir, ese fulano, no van a decir, todos los cristianos son así. Por culpa de esas personas disolutas, dice el apóstol Pedro. Cuando el camino de la fe es un camino de verdad, de santidad, de justicia. Bueno, ayúdenme a enumerar las características que hemos visto. ¿Cuál era la primera? Salen de la misma iglesia, ¿no? Salen del mismo pueblo. ¿Cuál es la otra? Introducen herejías destructoras. ¿Cuál es la otra característica? Niegan al Señor con su forma de vida. Cuarto, siguen diciendo que son cristianos. Mira, aquí vemos otra. Muchos lo siguen porque ellos tienen que ofrecerle a los demás lo que los demás quieren escuchar. Pero hay más características, hermanos. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Dicen 3. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Otra característica, ¿cuál era? ¿La quinta o la sexta? ¿Sexta? Bueno, la sexta característica, son avaros. Los falsos maestros no solamente son disolutos, sensuales, sino también son avaros. Los motiva la plata. ¿Sí? Hay hombres y mujeres hoy día, famosos, que introducen ideas y enseñanzas antibíblicas, pero como complacen a los incautos, entonces ¿qué terminan haciendo? Mercadería. Hacen mercadería, ya hasta uno los encuentra vendiendo aceites en los púlpitos, hablando de pactos, primicias, abusando de las personas para enriquecerse ellos mismos. Se aprovechan que la Biblia dice, que la Biblia manda que se debe sostener financieramente a los pastores bíblicos. Se aprovechan de eso para ellos ambicionar puestos en la iglesia. Esos son los falsos maestros. Así son. Otra característica que decía el mismo texto, con palabras fingidas. Les encanta hablar así, bonito. Ellos no le van a hablar duro. De hecho, irónicamente, los que más hablan así como estamos haciendo acá, confrontando, diciendo las cosas así, son las iglesias sanas. En cambio, ¿cómo son los falsos maestros? Hablan bonito, hablan lindo, para que todos se sientan bien consigo mismos, que son los campeones. Dios los ama como son. Es irónico. Esta gente tiene tal poder de convencimiento que hasta pueden cautivar el corazón de gente que está en iglesias sanas. Los sonsacas de ahí con palabras fingidas. ¿Sí? Con cuentos. Palabras fingidas es un concepto que Pedro usa, que da a entender que lo que hablan ni siquiera tiene sentido lógico. Son de esos que uno escucha hablando de conspiraciones. Los escucha uno hablando, mejor dicho, cosas que ni ellos entienden, son charlatanes. Se jactan de que saben mucho, pero son iletrados y sus fuentes son poco serias. Son palabras fingidas lo que usan. Pero muchos lo siguen. Otra característica de los falsos maestros. Miremos el versículo 10. Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Otra característica, se parece mucho a una que ya dimos ahorita, cuando niegan al Señor. Cuando Pedro habla del juicio que está reservado para los falsos maestros, él enfatiza que esta gente anda en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué significa? Que encuentran gran placer contaminándose sexualmente a sí mismos y a otros. Entonces uno escucha, caen en adulterio, aprueban la fornicación, dicen que no es necesario casarse,
que con que se amen y convivan ya con eso basta. Esos son los falsos maestros. Promueven la impureza en el pueblo de Dios. ¿Y por qué no? Ahí escuchamos los casos de pedofilia, abuso de niños, abusos de entre ellos mismos. Mejor dicho, es algo grotesco, pero muchos lo siguen todavía. Impresionante. El apóstol refiere que esta gente tiene delicia en gozar de los deleites carnales todos los días. Mire el versículo 13, está ahí textual, escrito está, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Ahí lo dice, ¿no? Así son los falsos maestros. Dice, al final, se recrean en sus errores. Son felices en sus engaños. Son gente esclava de sus pasiones, incluso en plena luz del día. Pecan. Dice en el 13 también: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes. ¿Sí? O sea, dense cuenta. Ahorita que dijimos, los falsos maestros todavía siguen diciendo que son cristianos, aunque su vida demuestra que no lo son, pero siguen diciendo. Y por otro lado, lo vemos que hasta se meten a participar con la iglesia, a comer en los ágapes de la iglesia, a participar de la cena del Señor con la iglesia. No deberían ni siquiera estar ahí, pero son tan cínicos que participan de las comidas santas de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esos son los falsos maestros y los que los siguen. En pocas palabras, la condición moral de estas personas es lo opuesto a la santidad de Cristo, lo opuesto a la santidad de la iglesia. ¿Qué más dice Pedro? Versículo 10. Otra característica, ya perdí la cuenta, ¿no? Al final, bueno, en la mitad dice: desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¡Wow! Otra característica, son gente arrogante. Son atrevidos. No temen hablar mal de los que están en lugares superiores a ellos, e incluso se atreven a dictar juicio contra potestades espirituales. Y ahí uno halla mucha congregación atando a Satanás, atando diablos, reprendiendo potestades, atando demonios, insultando espíritus. Bueno, y aquí textualmente está diciendo que eso no se hace. Bueno, ¿por qué dice? Muchos lo seguirán. Ahí está. Vaya y uno y mire, están llenos. Y miremos una iglesia sana como está. Impresionante, hermanos. Dice acá el apóstol Pedro: ni siquiera los ángeles se atreven a decir, a proferir juicio de maldición contra Satanás, ni contra los demonios. ¿Se acuerdan una vez cuando Satanás estaba con el arcángel Miguel? Y Miguel, en vez de maldecirlo, lo que dice fue: el Señor te reprenda. O sea, Miguel no se atreve a decirle nada más. Los ángeles le dejan eso a Dios. Pero hoy hay un montón de incautos, insensatos y farsantes, insultando, maldiciendo, atando al diablo, todos los días. Falsos maestros. Ni siquiera los ángeles se atreven a hacer eso. Dice acá: esas potestades superiores están en un nivel de dignidad y de potencia por encima de los seres humanos. Es que es apenas lógico. ¿Satanás está caído? Claro que sí, está derrotado, amén. Vencido, está, mejor dicho. Pero ya, la iglesia no tenemos derecho a ir más allá. No tenemos esa autorización. Los que pretenden más allá, ir más allá, ¿quiénes son? Los falsos maestros. Bueno,
Entonces, otra característica de los falsos maestros, ¿qué es? Que son rebeldes, son desafiantes, son obstinados, son incorregibles, no se sujetan a las autoridades, siempre imponen sus pareceres. No tienen confesionalidad de fe, prefieren formar su propia denominación porque tienen su propia visión de las cosas. Y ahí empiezan a enseñar sus propias cosas, que ellos son profetas, que ellos reciben visiones de Dios. Claro, típico de falsos maestros, no se sujetan a nadie. Entonces, hermanos, eso es el primer punto. Características o una descripción de los falsos maestros. Resumámoslas todas. Es una descripción muy gráfica para que usted, si usted es hijo de Dios, si usted es una oveja de Cristo, sepa discernir, porque la Biblia lo dice textualmente. ¿Cuáles son las características que amenazan a una iglesia, que amenazan a los hijos de Dios? Que hay creyentes profesos, de boca para afuera, que no se conforman con las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico histórico, se inventan sus propias cosas. Primera característica, eso, salen con cosas nuevas. Segundo, rechazan con sus enseñanzas y con su forma de vivir la soberanía de Cristo. Que dicen que creen en Jesús, pero su vida es inmoral. Tercera característica, tienen muchos seguidores. Claro, los que se identifican con su libertinaje. Cuarta característica, no se cohíben de alimentar su codicia. Quinta, emplean palabras fingidas, cuentos bien elaborados. Eso sí la gente lo sigue. Terraplanismo, que Constantino esto y que lo otro, que la Edad Media, que la conquista. Mejor dicho, se inventan unas cosas, no tienen fuentes bibliográficas serias ni siquiera, pero se inventan y a la gente sigue eso, hermano. Promueven un estilo de vida relajado moralmente. O sea, con base en el amor y en el no juzgues, vive como quieras, no pasa nada. Y por último, son insumisos a la autoridad. ¿Quieres saber cómo es un falso maestro? Tiene usted en sus manos para saber cómo es. Segundo punto. Miremos ahora el castigo que les aguarda a los falsos maestros y a los seguidores de ellos. Segunda de Pedro 2:1. En la segunda parte. Pues al final dice, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. 2:1. ¿Sí? Bueno, todo esto que hemos visto muestra que los falsos maestros merecen ser destruidos. Son como imanes que atraen la destrucción. Una destrucción que les va a venir en cualquier momento. Uno los puede ver millonarios, o viviendo muchos años, o yendo de un lado para otro, pero de repente, en cualquier momento, en el juicio de Dios, los va a capturar. Ahorita dijimos que ellos introducen encubiertamente trampas, ¿no? Minas contra la iglesia. Bueno, así como ellos intentaron minar en secreto al pueblo de Dios para destruirlo a traición, Dios se encargará de destruirlos a ellos de repente. También en secreto, en algún momento les va a destruir, cuando menos se den cuenta. Anote ese texto, Proverbios 29:1. En el versículo 3, en la segunda parte del 3, cuando dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojo, el castigo los está esperando, ya de largo. Hay un veredicto de condenación que no se tarda, no duerme. A veces uno ve que ese tipo de sectas siguen creciendo.
se vuelven prósperos, hasta tienen su propio banco dentro. Ya ustedes y yo sabemos, hemos visto que hasta tienen datáfono para ofrendas. Pero siguen y siguen creciendo. No importa, en algún momento eso se acabará. Dios mismo les pondrá fin. ¿Sí? Nosotros, hermanos, nosotros, los peregrinos elegidos, el pueblo de Dios, debemos tener la certeza de que aunque esos falsos maestros vivan 90 años, 100 años, sean millonarios, los vea uno saludable, hasta con cirugías plásticas y todo, un día van a perecer, porque hay un castigo que los está esperando. Ellos están reservados para el día del juicio, cuando ellos y todos los injustos serán destruidos. Miren el 9. Dice, en la segunda parte, dice, reservar, el Señor sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, uno no les ve que les pase nada, es Dios mismo el que los está reservando, ¿sabía? Reservando para un día derramar sobre ellos absoluta ira de Dios. Anote ese texto, Apocalipsis 20:14. Un día serán lanzados al lago de fuego. Y saben, ese ha sido el patrón de justicia que Dios ha empleado por siglos. Dios siempre ha hecho esto, ¿saben? Desde los tiempos bíblicos, Él da tiempos. Esos tiempos pueden ser como paciencia para que la gente se arrepienta, y también tiempos para que el pecado del pecador se madure más y sea más merecedor de juicio. Funciona de ambas formas. Miren el versículo 4 al 6. Dice, si Dios no perdonó, Él a veces decide no perdonar, hermano. Dios no está obligado a perdonar. Dice acá, no perdonó, punto. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, versículo 5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Miren el patrón de juicio que Dios usa. A los ángeles caídos, ¿qué hizo? Los arrojó a prisiones de oscuridad en el infierno. En lo más profundo del infierno, del Hades, que ahorita existe, en el Hades, donde van los incrédulos, en lo más profundo, allá están los ángeles caídos. Pero, ¿para qué los puso allá? Para que aguarden el juicio del gran día, ¿se dan cuenta? Luego menciona al mundo en los días del diluvio. Noé predicó para que se arrepintieran, pero no le hicieron caso, y trajo sobre ellos el diluvio. ¿Qué vimos ahí? Un tiempo, fueron 100 años, ¿se acuerdan? 100 años Noé predicó, vivió una vida ejemplar para que la gente se arrepintiera y ninguno se arrepintió, ¿sí? Entonces los reservó para destruirlos en el diluvio. Y luego con Sodoma y las otras ciudades, ¿qué pasó? Las redujo para escarmiento, para que sirvieran de escarmiento. En todos los casos, ¿usted qué pudo ver? Siempre hay un tiempo de espera antes de que Dios derrame la retribución sobre los impíos, pero de que llega, llega. Entonces Pedro está diciendo, así como Dios hizo con los ángeles caídos, con Sodoma y Gomorra, con la gente pecadora de los días del diluvio, eso mismo está haciendo ahora con los falsos maestros
y con los que los siguen. Parece que Dios no está haciendo nada con ellos, que los está dejando. Pero es que Él los está reservando para cuando venga el día del juicio, venga con toda su ira para destruirlos a ellos. ¿Ya va a entender? Eso es lo que está enseñando Pedro. Pero estas palabras son muy fuertes, ¿saben? Esta enseñanza es muy fuerte, pero toca enseñarla porque estamos estudiando a Pedro, hermano. Y no podemos evitar o saltarnos porque es muy duro, ¿no? Toca enseñarlo. Pero no todo es dureza, ¿saben? Porque Pedro abre un paréntesis para darle una palabra de consuelo a la iglesia. ¿Cuál es esa palabra de consuelo? Volvamos al 9. Dice: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿No le parece hermoso eso? Dese cuenta, hermano, dese cuenta. Está contándonos la manera como Dios destruye a sus enemigos. Y de repente empieza a decir: pero a los piadosos los libra. Los libra. Al mundo lo destruye cuando no se arrepiente, a pesar del tiempo de gracia que les da para que se vuelvan de sus malos caminos. Pero a los suyos los libra. ¿De qué? De esa destrucción. Así hacemos nosotros. No predicamos solamente de la realidad del juicio sobre los impíos. También reconocemos la doctrina de la preservación de los santos. Es decir, Dios sabe preservar, cuidar, proteger, guardar, librar a los suyos. Él los cuida de la tentación, de la prueba, de la destrucción. Y ojo con esto, aquí está hablando de destrucción repentina, ¿no? Repentina, de repente los destruye. De esa destrucción Dios libra a su iglesia siempre. Eso es como un anticipo de cómo será la segunda venida. Cuando ya esté a punto de llegar al juicio final, ese día será el arrebatamiento de la iglesia. Porque ya llegará el día en donde viene la destrucción repentina contra los que no se arrepintieron. Y a su iglesia, ¿qué va a hacer? La libra. A su pueblo lo libra en la segunda venida. ¿Bien? Y así como hay un patrón de conducta, o sea, les da un tiempo para que se arrepientan y luego les derrama su ira, de repente destrucción. Con el caso de los santos de su pueblo pasa otro patrón. ¿Cuál es el patrón de conducta de Dios, por así decirlo? Bueno, dice que los ángeles que pecaron, ¿cuáles pecaron? Los que usted y yo sabemos que son los ángeles caídos. Pero sabemos que no todos los ángeles cayeron. Entonces, ¿qué pasó? Dios protegió a algunos ángeles, los preservó. A sus ángeles los preservó y los otros cayeron, ¿sí? Luego vemos con el caso de Noé. Destruyó a todo el mundo, pero preservó a Noé y a otros 7, a 8 personas, ¿sí? Con el caso de Sodoma y Gomorra, destruyó Sodoma y Gomorra, pero libró a Lot. ¿Ven? Siempre es el patrón, o sea, el patrón de conducta. Dios, cuando derrama, salva a unos, poquitos, poquiticos. Remanente. A un remanente. Volvamos al 12 y al 13. Cerremos el paréntesis. Volvamos sobre el tema de esta mañana, de los falsos maestros. Ya para ir terminando. Estos, o sea, ¿quiénes? Los falsos maestros y los seguidores, hablan de cosas que no entienden. Dice Pedro, ¿no? Fuerte. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Ven? Esa gente, los falsos maestros, las sectas,
los cristianos no solamente de palabras, pero de vida no. Esa gente habla de cosas que no entiende. Dice Pedro, parecen bestias irracionales. Así como bestias, hay unas bestias que nacen para ser cazadas, así son estas personas. Es como si nacieran para eso, para ser destruidas. Bueno, así que en pocas palabras, hermanos, iglesia, esta mañana, tan segura como es la salvación de los piadosos, así es segura es la perdición de los malvados en el juicio del gran día. 3 aplicaciones para terminar. Primera, con eso aprendemos en esta mañana que el amor de Dios no es opuesto a la justicia de Dios. El mismo Dios de gracia que preserva a su pueblo es el mismo que ejecuta castigo eterno sobre sus enemigos. Vemos que Dios nos pone al descubierto el modus operandi de los falsos maestros, sus características, para que estemos alertas. Y también vemos cuán cínicos son esas personas que dicen que son rescatados por Cristo, pero no se sujetan en sus vidas al señorío del Señor, niegan los atributos del Señor. Primera de Juan 2, 3 al 4 dice, el que dice, se los leo mejor dicho, Primera de Juan 2, 3, para leérselo textualmente mejor. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerlo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Bueno, ese tipo de gente son la vergüenza del Evangelio. Ese tipo de falsos pastores son la vergüenza para el ministerio. Ese tipo de falsos creyentes son la vergüenza para la iglesia en general. Porque por culpa de ellos, la gente piensa que así son los cristianos y blasfeman el camino de la verdad. Pues bien, sepamos, un día vendrá juicio sobre estas personas así como vino sobre los ángeles caídos, sobre los prediluvianos y sobre Sodoma y Gomorra. Segunda aplicación. No tenemos autorización para hablar cosas que no están reveladas en la Biblia. Un ejemplo de eso es lo que les ocurrió a los ángeles caídos. Pedro, no es su propósito darnos una clase de angelología o escatología angelical. Nos menciona brevemente el tema, sin profundizar, o sea, quedamos ignorantes del asunto. Ponerse a inventar que existen demonios territoriales, potestades yo no sé qué dónde, o que tal cosa y la otra, eso es ir más allá. Lo que sea que los ángeles caídos hayan cometido, no sabemos con exactitud. No sabemos dónde están exactamente, no sabemos qué hacen exactamente. Son cosas que no nos competen y el Espíritu Santo no quiso darnos la información porque no edifica. Entonces, esto nos enseña, hermanos, a no ir más allá de lo revelado y a la vez a que no tenemos autorización para andar acusando, calumniando, maldiciendo o reprendiendo a Satanás. Ojo con eso, ni a sus demonios, como tampoco podemos oponernos a las autoridades establecidas por Dios, los apóstoles y profetas de la Escritura, los gobiernos humanos legítimos, los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, los ángeles santos, el señorío de Cristo. Mejor dicho, no podemos hablar de lo que somos ignorantes, pero tampoco podemos ponernos a hablar o a opinar o a acusar a las autoridades establecidas aún sobre los seres espirituales que cayeron. Bien. Tercera aplicación. Para ustedes no es un secreto, siendo Girón un municipio plagado por el neopentecostalismo. No es un secreto
puede uno encontrarse con dos extremos. Hay un extremo de gente que dice que el diablo no existe. Ya andan diciendo que Satanás no existe y que el único enemigo del cristiano es la carne. Eso es un extremo. Y el otro extremo es esa gente que anda atando al diablo y andan diciendo que Satanás es omnipresente, porque lo están atando en Gijón y lo están atando por allá en China también. O sea, ese ser está en todos lados, entonces. O por otro lado, dicen que Satanás hasta lee la mente. Imagínense, ya hasta le dan poderes de omnisciencia a Satanás. Entonces, miren los dos extremos. Dicen que no existe unos y otros le dan poderes que no tiene Satanás. Hermanos, no podemos ni a una cosa ni a la otra. ¿Cuántos actos bochornosos, supersticiosos, místicos uno escucha en esos movimientos? Hablan de guerra espiritual, se ponen rojos, maldiciendo y reprendiendo a Satanás, entrometiéndose en lo que Dios no le autorizó a la iglesia. Hasta se arrogan poderes y autoridad que tienen en su propia imaginación. ¡Qué terrible! Bueno, de esos lugares Dios nos sacó a nosotros. Y rogamos al Señor que saque a su pueblo también de esas sectas. Amén.